Hola, ¿qué tal? Quien les habla, Frangelis Bertomier, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Acambú. Y junto a mis compañeros Floriana Ruiz y Pedro Escalona, estaremos desarrollando una exposición sobre la migración forzada y la readaptación en la Cátedra de Antropología, Sociedad y Psicología, facilitada por la antropóloga Mercedes Torres. Dicho tema es uno de los más polémicos e importantes en nuestra sociedad actual. Por ello lo desarrollaremos con la debida importancia y cuidado que el mismo merece. Empezaremos con la definición de migración forzada. Según el portal de datos sobre migración, este concepto alude a un movimiento migratorio que, aunque puede ser impulsado por distintos factores, casi siempre involucra el uso de la fuerza y la compulsión. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, observa que no es un concepto jurídico, sino más bien un término que popularmente se ha utilizado para describir los movimientos de refugiados, desplazados y, en algunos casos, víctimas de trata. Ahora bien, según la página web de la UNIR, la Universidad en Internet, las personas que sufren una migración forzosa deben hacer frente a cuestiones tan dolorosas y estresantes como perder sus hogares, separarse de sus familias y encontrar rápidamente protección y asistencia humanitaria. Sin duda alguna, un proceso largo, tedioso y sobre todo doloroso. Causas de la migración forzosa. Según la página web de la UNIR, existen diversos motivos que empujan a las personas a abandonar sus hogares. Entre estos destacan las guerras. Los enfrentamientos de tipo bélico causan desplazamientos masivos en la población. Por ejemplo, en países como Ucrania, Sudán, Yemen y Siria, han generado millones de desplazamientos forzosos. Asimismo, violaciones de derechos humanos, persecuciones por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado y hasta opiniones políticas pueden ser motivo para abandonar sus hogares. Desastres naturales, fenómenos como terremotos, ciclones, huracanes, inundaciones y hasta sequías tienen el poder de destruir comunidades enteras, muchas veces a causa del cambio climático. También la violencia y el crimen organizado. En algunos lugares del mundo, las olas de violencia generadas por pandillas y el crimen organizado es tan extrema que las personas no tienen otra opción sino huir para salvar sus vidas y las de sus familias. Pobreza extrema y falta de recursos. La carencia de oportunidades económicas, aunada a la falta de acceso a los servicios básicos como salud, educación y vivienda, es otro de los grandes acicates que impulsa a las personas a migrar. Con este último me identifico, ya que fue una de las causas que me motivó a emigrar, y debo decir que no es un proceso para nada lineal ni fácil. Es difícil empezar de cero, adaptarse a nuevas culturas, nuevas jergas, pero sin duda alguna emigrar me ha hecho más fuerte e independiente. Me ha enseñado a estar abierta al cambio e intentar verle lo positivo a todo, aunque es un proceso bastante delicado. Seguimos con los ejemplos de migraciones forzadas alrededor del mundo. Según la página web de la UNIR, sea cual sea el motivo del desplazamiento, siempre dejan una huella profunda en quienes deben abandonar sus hogares y también en las poblaciones que ayudan a estas personas a readaptarse. Entre ellas figuran el conflicto en Ucrania desde el 2022 hasta la presente fecha. Se trata de una de las crisis migratorias más graves en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, puesto que millones de ucranianos se han visto obligados a huir a países vecinos como Polonia, Hungría y Rumania. Asimismo, enfrentamientos en Sudán del Sur desde el 2023 hasta la presente fecha. La guerra civil que sufre este territorio simboliza una de las peores crisis migratorias de África. Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, las cifras podrían alcanzar las 10 millones de personas. La guerra en Gaza. Aunque el actual conflicto se inició el 7 de octubre de 2023, se trata de una zona que genera migrantes forzosos de forma recurrente, con alrededor de 5.9 millones de desplazados. Asimismo, la situación de Venezuela.
Según la página web de la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, alrededor de 7.7 millones de personas han salido de nuestro país buscando protección y una vida mejor. Entre ellos, unos 6.5 millones de personas han sido acogidos por países de América Latina y el Caribe, siendo esta una de las mayores crisis migratorias en nuestra región y representando también una problemática para los países de acogida a dichos migrantes, ya que es una cifra bastante alta y genera un impacto en las sociedades que se ven obligados a recibir y dar apoyo. En un mundo interconectado, donde las fronteras parecen desdibujarse, existe un fenómeno que nos interpela, y es la migración forzada. Cada historia de desplazamiento es un eco de desesperación, sufrimiento, esperanza y resiliencia. Dicho por nuestra compañera Frangelis anteriormente, las violaciones, las guerras, las persecuciones políticas y el cambio climático son solo algunas de las causas que afectan totalmente la vida de los migrantes y de las comunidades. Las migraciones forzadas son un fenómeno tan complejo y multifacético que abarca una diversidad de realidades. Según la página web denominada Equipo Editorial etc., nos explica que según el grado de libertad de los migrantes, la migración forzada se manifiesta en diferentes tipos de factores que se producen por motivos exclusivamente ajenos a la voluntad propia de los migrantes. Entre los tipos de migraciones forzadas encontramos los refugiados, que bueno, estos se dan a partir de las persecuciones políticas, las violaciones hacia los derechos humanos y los conflictos bélicos o armados. Encontramos también los desplazados internos, que se dan a partir de la violación y de los desastres naturales. Por otro lado, encontramos los migrantes ambientales, que bueno, estos se generan a partir de los desastres naturales, tales como las inundaciones, los terremotos, las sequías y también el cambio climático. Y por último, pero no el menos importante, podemos encontrar las víctimas de trata de personas, que bueno, este se manifiesta por la explotación laboral, sexual u otras formas de abuso. Al intentar canalizar y explorar estos tipos de migraciones forzadas, nos adentramos a un mundo donde la esperanza se entrelaza con el desarraigue y donde cada historia nos recuerda nuestro compromiso compartido como seres humanos. Para darle continuidad a este tema referido a la migración forzada, estudios recientes han destacado las consecuencias de la migración forzada en poblaciones receptoras, en los migrantes y en las poblaciones de origen. Andreas Ferrera señala que estas consecuencias subrayan la complejidad de este fenómeno y su impacto en los diferentes aspectos de la vida de las personas involucradas. Entre las consecuencias podemos encontrar que los migrantes forzados a menudo dejan sus hogares, tienden a estar obligados a perder sus redes de apoyo y sus bienes. Este fenómeno también afecta en la salud mental de manera negativa, creando traumas psicológicos, generando ansiedad, depresión y otras enfermedades mentales. Los migrantes pueden enfrentar desafíos para encontrar empleo, lo que lo pueden llevar a la pobreza o a la dependencia a la asistencia humanitaria. Los migrantes pueden experimentar actitudes discriminatorias, xenofobia, estigmatización o actitudes hostiles. En situaciones de desplazamiento puede haber una sobrecarga en los sistemas públicos, tales como la atención al médico, la educación y la vivienda. La migración forzada puede separar a las familias, lo que puede llevar a una desintegración en las familias y bueno, generar un impacto emocional entre las personas. Este fenómeno puede ejercer un cambio demográfico de la
de las comunidades, lo que puede tener aplicaciones culturales y sociales. Por otro lado, este fenómeno puede afectar a los niños y su desarrollo para su crecimiento en la educación, dejando así una interrupción hacia, hacia sus estudios académicos. El proceso de migración conlleva una serie de desafíos emocionales y psicológicos que a menudo pasan desapercibidos. Uno de estos desafíos que afectan profundamente a las comunidades enteras y a los individuos es sin duda alguna el duelo migratorio. Este fenómeno que implica la separación de la familia, el cambio cultural, la pérdida de la patria, el idioma y las relaciones sociales necesitan y merecen una atención especial para comprender cómo las personas se adaptan y se recuperan en su nueva realidad. Este tipo de duelo puede desencadenar una serie de emociones, tales como la tristeza, la nostalgia, la ansiedad e incluso la depresión. Cabe enfatizar que el duelo migratorio en sí mismo no debe ser considerado como una enfermedad. Al contrario, es más bien un proceso de adaptación que se puede manifestar de manera simple, compleja o extrema. Sin embargo, cuando este proceso alcanza niveles extremos, puede requerir intervención clínica especializada. Por lo tanto, la prevención e intervención temprana son fundamentales en la gestión de este tipo de duelos, destacando la importancia de la educación psicológica y el apoyo emocional. Esta labor recae especialmente en nuestras acciones cotidianas, en los equipos y albergues, donde debemos ofrecer un ambiente de contención y comprensión para aquellas personas que pasan y que están pasando por este difícil proceso de adaptación. De este modo podemos reafirmar que la migración forzada es un fenómeno humano que ha existido a lo largo de la historia, que refleja la búsqueda de una mejor vida, esperanza y resiliencia. Por otro lado, la readaptación migratoria es el proceso mediante el cual los migrantes, especialmente aquellos que han sido desplazados de manera forzada, ya sea por conflictos bélicos, desastres naturales o persecuciones, se integran a una nueva sociedad. La OIM Migration expone que las migraciones no se circunscriben a un fenómeno lineal que comienza con la migración y termina con el asentamiento permanente en un nuevo país. Al contrario, las migraciones son cada vez más multidireccional, lo que implica a menudo el retorno hacia los países de origen, seguido por movimientos de ida y vuelta entre un país a otro o incluso hacia nuevos destinos. Por lo tanto, el retorno de los migrantes hacia sus países de origen o países terceros, así como su reacción e integración a las comunidades y sociedades que lo acogen, son procesos inherentes de la movilidad internacional. Es importante y fundamental reconocer la dignidad de cada individuo, independientemente de su origen. Abracemos con empatía y solidaridad a aquellas personas que están pasando por este proceso difícil, para poder así crear un mundo más inclusivo y humano para todos. Estrategias de readaptación. Para responder de manera efectiva a los distintos escenarios de una crisis migratoria, en el 2012 la Organización Internacional de la Migración desarrolló el marco operacional en situaciones de crisis migratoria, con el fin de apoyar a las comunidades afectadas en el acceso a sus derechos fundamentales de protección y asistencia. Este marco se basa en una legislación internacional humanitaria y de derechos humanos en los principios humanitarios. Además, combina actividades humanitarias de recuperación y transición en el desarrollo y siendo los servicios de gestión de la migración un eje transversal. Este plan operacional tiene 3 pilares. El pilar número 1 es la fase del tiempo, es decir, el antes, durante y después de la crisis. El pilar número 2, que son los 15 sectores de asistencia que cubren desde la asistencia humanitaria hasta el desarrollo para abordar la crisis migratoria y sus consecuencias. Y el pilar número 3, que son las asociaciones y coordinaciones que son necesarias
con los actores relevantes, grupos sectoriales coordinados y sistemas de Naciones Unidas establecidos. Me gustaría destacar que en estos 15 sectores de asistencia se componen por gestión de campamentos y cartografía de desplazamientos, albergues y artículos no alimentarios, asistencia de transporte para poblaciones afectadas, apoyo en materia de salud, apoyo psicosocial, asistencia de reintegración, actividades y apoyo a la estabilización y transición comunitaria, reducción del riesgo de desastres y consolidación de las capacidades de recuperación, apoyo en materia de la tenencia de tierras y propiedades, lucha contra la trata de personas y protección de migrantes y vulnerables, asistencia técnica para una gestión humanitaria de las fronteras, asistencia consular de emergencia, movilización de la diáspora y de los recursos humanos, apoyo en la política y legislación migratoria y, por último, comunicación humanitaria. Rol de los gobiernos y ONGs. Tanto los gobiernos como las ONGs juegan un papel fundamental en la adaptación de los migrantes, abordando distintas áreas como la integración social, económica, cultural y legal. Cada uno tiene funciones específicas y a menudo colaboran para maximizar su impacto. ¿Cuál es el rol de los gobiernos? Los gobiernos, tanto en países de acogida como países de origen, tienen la responsabilidad de establecer políticas y programas que faciliten o coadyuven en la integración de los migrantes. Estas funciones incluyen políticas de integración, procesos de regularización, capacitación y empleo, protección de derechos, repatriación y reintegración. Mientras que los roles de las organizaciones no gubernamentales complementan el trabajo que los gobiernos ya hacen, muchas veces actuando en áreas donde la asistencia estatal es insuficiente. Es por esto que algunas de las funciones claves son la asistencia humanitaria, la asesoría legal, la educación y formación, además de la promoción de los derechos humanos y la facilitación de redes de apoyo. Marco legal de la migración forzosa. Es importante destacar cuáles son estas principales leyes y tratados internacionales sobre la migración forzosa. De ellos me gustaría destacar, número 1, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Define quién es un refugiado y establece los derechos y protecciones que deben recibir. Prohíbe la devolución de refugiados a un país donde su vida o libertad estén en peligro, principio de no devolución, y está firmado por más de 140 países. Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. En su artículo 14 reconoce el derecho de toda persona a buscar asilo en los países para escapar de la persecución. Declaración de Cartagena sobre los refugiados de 1984. En esta se extiende la definición de refugiado para incluir aquellos que huyen de la violencia generalizada, conflictos internos, violaciones masivas de derechos humanos y crisis económicas graves. No es legalmente vinculante, pero ha influido en políticas de asilo en la región. Y por último, me gustaría destacar el Pacto Mundial sobre Refugiados, esto fue en 2018, y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular también en 2018. Estas promueven la cooperación internacional para gestionar la migración y apoyar a los países que reciben grandes flujos de migrantes forzosos. Conclusión. De todo esto que hemos expuesto, podemos concluir que la migración forzada es un fenómeno complejo y multidimensional que requiere la intervención coordinada de gobiernos, organizaciones internacionales y de la sociedad civil para garantizar la protección y la asistencia de las personas afectadas. A través de marcos legales internacionales y estrategias operativas, se han establecido mecanismos para abordar las necesidades de los migrantes en crisis. En este sentido, es fundamental fortalecer la cooperación internacional, mejorar las políticas migratorias inclusivas y promover estrategias de reinserción y estabilización comunitaria que permitan soluciones duraderas para los migrantes. Además, la comunicación humanitaria y la movilización de la diáspora puede jugar un papel clave en la reconstrucción de comunidades afectadas. En conclusión, la migración forzada no solo es un reto humanitario,
sino también un desafío político, económico y social que debe ser abordado con un enfoque integral basado en el respeto hacia los derechos humanos, la solidaridad internacional y la resiliencia comunitaria.